La inyección por moldeo es entonces un proceso ambientalmente más favorable, ya que no contamina de forma directa al ambiente debido a que este proceso no emite gases ni desechos. Por otro lado, sobra aclarar que cuando se trabajan polímeros, no todos ellos pueden ser reciclados y algunos de estos deberán ser depositados al ambiente, causando daños a través de su degradación. Para este proceso de fabricación, se requiere de una máquina de inyección que posea un molde. En dicho molde, se fabrica una cavidad la cual deberá ser idéntica a la forma de la pieza a construir deseada. Esta cavidad es llenada con el material fundido, el cual se solidificará dentro de esta, logrando entonces la forma deseada de la pieza. En el caso de los polímeros, estos conservan su forma elaborada cuando son enfriados por debajo de su temperatura de fusión y temperatura de transición vítrea, la cual, en pocas palabras, es un punto intermedio de temperatura entre el estado fundido y el estado rígido del material, en la cual el material disminuye su densidad, dureza, rigidez y porcentaje de elongación. Los equipos utilizados en este proceso de fabricación están básicamente compuestos por tres partes: unidad de inyección, unidad de cierre y molde. Dentro de la unidad de inyección, su función se caracteriza a través de tres acciones aplicadas sobre el material, las cuales son fundir, mezclar e inyectar dicho material al molde. Para el proceso de fusión, el cual resulta del calentamiento y la fricción del material con la cámara y el husillo, el cual estará acompañado de calentadores y termopares, en el caso de un polímero, en la unidad de inyección se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones termodinámicas: temperaturas de procesamiento, capacidad calorífica de material y calor latente de fusión del material, en el caso de polímeros cristalinos. En el proceso de inyección por moldeo, la fricción y esfuerzos cortantes sobre el material son básicos para lograr una fusión eficiente, dado que en el caso de los polímeros, estos no son buenos conductores de calor. En algunos casos, existen cámaras y husillos los cuales son fabricados con diferentes aleaciones de metales en función del material con el cual se trabajará, ya que así se logrará evitar entonces el desgaste, corrosión o degradación de la unidad de inyección. Dicha unidad está constituida básicamente por una máquina de extrusión con un solo husillo, contando con sensores y calentadores en la cámara para controlar la temperatura requerida desde la zona de alimentación hasta la zona de dosificación. La profundidad del canal del husillo va disminuyendo gradualmente, logrando entonces que la presión en la cámara aumente a través del proceso. Además, la compresión y el esfuerzo cortante mecánico logran proporcionarle calor al sistema, garantizando una fundición más eficiente y rápida. Dentro de la unidad de cierre, esta se encontrará constituida por una prensa hidráulica o mecánica, la cual deberá garantizar una fuerza de cierre mayor a la fuerza generada por el material fundido inyectado en el molde. Los parámetros más destacados que se deben tener en cuenta en dicha unidad son: distancia mínima entre placas, dimensiones de las placas, distancia máxima de apertura, carrera del sistema de expulsión y distancia entre columnas. Los moldes deben ser construidos con aceros de alta resistencia, los cuales deben resistir altas presiones de inyección. Por otro lado, vamos a caracterizar el ciclo de moldeo. El ciclo de moldeo estará compuesto entonces por 6 pasos. En su primer paso, encontramos cuando el molde está cerrado y vacío. En este paso, la unidad de inyección carga el material a través de la tolva y luego se llena el husillo de material fundido. En el segundo paso, se inyecta el polímero o el material abriéndose la válvula. El husillo que actúa en este proceso como un pistón hará pasar el material a través de la boquilla del molde hacia las cavidades del mismo. Durante el tercer paso, la presión se mantiene constante, logrando así que la pieza logre las dimensiones deseadas, ya que al enfriarse ellas tenderán a contraerse. En el cuarto paso, la presión será eliminada, cerrando la válvula y el husillo entonces retrocederá girando para cargar nuevamente material. En el quinto paso, la pieza que se encuentra dentro del molde terminará de enfriarse y allí la prensa liberará la presión y el molde finalmente será abierto. Por último, en el sexto paso, la unidad de cierre vuelve a cerrar el molde para entonces poder reiniciar el ciclo de fabricación de moldeo por inyección. Created using Powtoon.